Hola, soy Arturo. El día que mi única hija, Sofía, decidió que yo ya no cabía en su vida, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Después de enterrar a su madre, mi compañera de 50 años, ella me miró con unos ojos que no reconocí y me trató como un mueble viejo que estorbaba en su nuevo y brillante futuro. Me convirtió en una carga, en un problema que necesitaba ser resuelto y guardado en un rincón para no molestar. El dolor de perder a mi esposa fue terrible, pero la frialdad de mi propia sangre fue una herida que pensé que nunca sanaría. Es una soledad que te cala hasta los huesos. ¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más amas en el mundo? Antes de contarte el momento exacto en que escuché a Sofía revelar su verdadero plan para mí, un plan que me heló la sangre, déjame un comentario diciendo desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre descubre que para su hija, la herencia, vale más que una vida de amor y sacrificios. La primera vez que vino a casa después del funeral, no hubo un abrazo, no hubo un «¿Cómo estás, papá?». Se sentó en el borde del sofá de Elena, con su cartera sobre las rodillas, y empezó a hablar de organizar los papeles y ser prácticos. La palabra vender salió de su boca antes de que la tierra sobre la tumba de su madre se hubiera asentado. Este apartamento no era solo un conjunto de paredes para mí, era el museo de mi vida con Elena. Cada rincón guardaba un eco de su risa. La pequeña marca en el marco de la puerta de la cocina, donde medíamos a Sofía cada año, la mecedora junto a la ventana donde Elena leía por las tardes, incluso el leve aroma a canela que parecía haberse aferrado a las cortinas. Para mi hija, sin embargo, solo eran metros cuadrados con un precio en el mercado. Ella caminaba por los pasillos con la mirada calculadora de un inversor, señalando lo que se podía tirar y lo que se podía vender. No veía los recuerdos, solo veía el desorden. No veía a su padre afligido, veía a un obstáculo para liquidar un activo. La humillación más grande llegó una semana después. Estaba en la cocina, tratando de prepararme un café, cuando escuché la puerta abrirse. Era Sofía, pero no venía sola. Traía a un hombre de traje, un agente inmobiliario. No me avisó, no me preguntó. Simplemente entraron y empezaron a recorrer la casa, hablando en voz baja sobre potencial de remodelación y valor de mercado. Yo me quedé paralizado, junto a la cafetera, sintiéndome como un fantasma en mi propio hogar. Sofía ni siquiera me presentó. Solo le dijo al hombre, «No se preocupe por él, pronto nos encargaremos de reubicarlo». Esa palabra, reubicarlo, sonó como si yo fuera un objeto, no una persona, no su padre. A partir de ese día, sus visitas se volvieron más esporádicas y sus llamadas puramente transaccionales. Ya no preguntaba cómo me sentía. Preguntaba si había pensado en su sugerencia. La sugerencia era un asilo, un lugar, que ella describía con folletos brillantes y palabras vacías como comunidad y cuidado especializado. Para ella, era la solución perfecta. Me quitaba de en medio, liberaba el apartamento y calmaba su conciencia con la ilusión de que estaba haciendo lo correcto. Yo sabía la verdad. No se trataba de mi bienestar, sino de su comodidad. Cada llamada era un recordatorio de que mi presencia en el mundo se había convertido en un inconveniente logístico para mi propia hija. La soledad se hizo más profunda, un pozo oscuro del que no veía salida. Luego vino el silencio. Dejó de llamar. Mis mensajes quedaban sin respuesta o recibían un cortante «Estoy ocupada, papá». Ese silencio era peor que sus frías propuestas. Era la confirmación final de mi abandono. Una noche, sentado en la oscuridad de la sala, solo con el tic-tac del reloj de pared que le regalé a Elena en nuestro aniversario, miré una foto en la repisa. Elena y yo sosteniendo a una Sofía de 5 años que nos abrazaba con una sonrisa pura. ¿En qué momento se había perdido esa niña? ¿Cuándo se había transformado en esta extraña calculadora y fría? Fue entonces cuando lo entendí con una claridad que me rompió el corazón. Para ella, yo ya no era su padre. Era el último obstáculo entre ella y su herencia. El apartamento se convirtió en mi santuario y mi prisión. Cada objeto me recordaba a Elena, pero también la ausencia de Sofía. Pasaba horas en la mecedora,
mirando por la ventana hacia una calle que ya no me decía nada. Me levantaba, preparaba un café para uno, y el silencio de la cocina me devolvía el eco de mi propia soledad. Empecé a hablar solo, no por locura, sino por la necesidad de escuchar una voz humana. A veces le hablaba a la foto de Elena en la mesita de noche, contándole cómo su niña se había olvidado de nosotros. Le preguntaba qué hice mal, en qué punto del camino perdimos a esa hija que criamos con tanto amor y sacrificio. La casa, que antes vibraba con vida, ahora solo olía a encierro y a recuerdos que se iban cubriendo de polvo, igual que mi esperanza. Un martes por la mañana, cuando casi había perdido la cuenta de los días, Sofía apareció sin avisar. No tocó el timbre. Usó su propia llave, como si todavía tuviera derecho a invadir mi espacio sin previo aviso. Entró con una carpeta de cuero bajo el brazo y una expresión que intentaba ser amable, pero que no lograba ocultar la impaciencia en sus ojos. No me preguntó cómo estaba. En su lugar, despejó la mesita de centro, moviendo mis cosas con un gesto de fastidio, y puso la carpeta sobre ella. «Papá, tenemos que hablar de asuntos prácticos», dijo, con un tono que no admitía discusión. Su voz era la de una ejecutiva cerrando un trato, no la de una hija visitando a su padre viudo. El frío que trajo consigo no era del clima, era de su alma. Abrió la carpeta y sacó una pila de papeles. En la parte superior, con letras grandes y claras, leí «Poder notarial». Me explicó, con una paciencia fingida, que era para ayudarme. Dijo que con ese documento ella podría manejar mis cuentas, pagar las facturas y tomar decisiones médicas si yo no podía. «Es para protegerte, papá, para que no tengas que preocuparte por nada», insistió, señalando la línea donde debía firmar. Cada palabra sonaba razonable, pero su mirada me decía lo contrario. Había una prisa en sus gestos, un deseo de terminar con aquello lo más rápido posible. No era un acto de amor o preocupación, era un movimiento estratégico, una pieza que necesitaba mover en su tablero de ajedrez para darme jaque mate y quedarse con todo. Mi mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo que me ofrecía. Recordé una conversación con Elena, años atrás, cuando redactamos nuestros testamentos. Ella me hizo prometerle que nunca dejaría que nadie, ni siquiera Sofía, tomara decisiones por mí mientras tuviera la capacidad de hacerlo. Nuestra vida la construimos nosotros, Arturo. Defiéndela hasta el final, me había dicho. Miré a mi hija, a esa mujer extraña sentada frente a mí y le pregunté por su trabajo, por su esposo, intentando encontrar un rastro de la niña que llevaba a pasear en mis hombros. Sus respuestas fueron monosílabos, su atención fija en los papeles. Era como hablar con una pared. La conexión entre nosotros se había roto, y en su lugar solo quedaba un abismo de intereses y codicia. Al ver mi vacilación, su tono cambió. La máscara de hija preocupada se cayó, revelando una irritación mal disimulada. «¿Qué pasa, papá? ¿Acaso no confías en mí? Soy tu única hija. Todo lo que hago es por tu bien». Sus palabras eran un veneno dulce, diseñado para hacerme sentir culpable, para pintarme como un viejo desconfiado y desagradecido. La humillación me quemaba por dentro. Me estaba manipulando en mi propia casa, usando nuestro vínculo de sangre como un arma para despojarme de mi autonomía. Sentí una profunda impotencia, la misma que siente un animal acorralado. Estaba solo, luchando contra la única persona en el mundo que se suponía debía protegerme. Y estaba perdiendo la batalla. El peso de su ambición me estaba aplastando. Mientras yo seguía con la mirada perdida en los documentos, su teléfono sonó. Se levantó y fue a la cocina para hablar, seguramente pensando que yo no podría oírla. Pero las paredes de este viejo apartamento son delgadas. Al principio su voz era un murmullo, pero luego, en un momento de frustración, la elevó. La escuché decir con una claridad que me heló la sangre: «No, todavía no ha firmado. Es más terco de lo que pensaba». «Sí, claro que lo sé. En cuanto tenga su firma, el apartamento es nuestro para vender. El viejo irá a la residencia de Silver Creek la próxima semana. No te preocupes, no será un problema por mucho tiempo». Cada palabra fue un martillazo en mi corazón. El viejo, así me llamaba, ya no era su padre, era un obstáculo. Cuando regresó a la sala, su sonrisa falsa estaba de nuevo en su lugar.
¿En qué estábamos, papá? Vamos, firma aquí, y podremos ir a almorzar a un lugar bonito. Pero yo ya no veía a mi hija. Veía a una extraña, una depredadora con la cara de Sofía. La imagen de Elena, suplicándome que defendiera nuestra vida, volvió a mi mente con una fuerza arrolladora. El dolor de la traición se mezcló con una nueva sensación, una rabia fría y decidida. La tristeza había dado paso a una claridad brutal. Ya no era un anciano frágil y confundido. En ese instante, me convertí en un hombre que había perdido todo, excepto su dignidad, y estaba dispuesto a luchar por ella hasta el último aliento. Tomé el bolígrafo. La miré a los ojos y supe exactamente lo que tenía que hacer. Con el bolígrafo en mi mano, sentí el peso no solo del plástico, sino de 50 años de matrimonio, de sacrificios y de promesas. Miré la línea punteada donde se suponía que debía firmar mi rendición y luego levanté la vista hacia Sofía. Su sonrisa ansiosa no llegaba a sus ojos. En ellos solo había un cálculo frío, una impaciencia que ya no se molestaba en ocultar. Recordé la voz de Elena en mi cabeza. Defiéndela hasta el final. Con una calma que no sabía que poseía, dejé el bolígrafo sobre la mesa de centro, justo al lado de los papeles. El suave clic del plástico contra la madera sonó como un disparo en el silencio de la sala. No, dije. Fue una sola palabra, pronunciada sin alzar la voz, pero cargada con el peso de una traición irreparable. Su rostro se descompuso. La máscara de hija devota se hizo añicos en un instante. La sorpresa en su cara duró apenas un segundo antes de transformarse en una furia helada. ¿Cómo que no? Papá, no seas ridículo. Esto es por tu propio bien, ¿no lo entiendes? Su voz subió de tono, perdiendo toda la dulzura fingida. Se inclinó hacia adelante, casi escupiendo las palabras. Estás viejo, no puedes manejar tus cosas. ¿Quieres que te estafen? ¿O que te olvides de pagar la luz y te quedes a oscuras? Estoy tratando de ayudarte, y tú te comportas como un niño terco. Cada palabra era un intento de humillarme, de hacerme sentir incompetente, senil. Ya no era su padre, era un problema que se negaba a ser solucionado. La mujer que me gritaba no era la niña a la que le enseñé a andar en bicicleta. Era una extraña que solo veía en mí un obstáculo para sus planes. Me recosté en el sillón, el mismo donde Elena y yo vimos a nuestros nietos dar sus primeros pasos, y sentí una extraña paz en medio de la tormenta. Su ira rebotaba contra el muro de mi nueva resolución. Ya no había dolor, solo una claridad desoladora. La había perdido para siempre. Sofía, dije con la misma voz tranquila, creo que es hora de que te vayas. No era una sugerencia, era una orden. Se quedó boquiabierta, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Que me vaya? ¿Me estás echando de mi propia casa? No, respondí mirándola directamente a los ojos. Te estoy echando de la mía. Por primera vez en meses, no me sentí como una víctima. Sentí el suelo firme bajo mis pies, el suelo de un hogar que había construido con mis propias manos y que no iba a entregar tan fácilmente. Ella se levantó de un salto, agarrando su cartera con furia. Sus ojos recorrieron la habitación con desprecio, deteniéndose en los muebles viejos, en las fotos descoloridas, en todo lo que representaba una vida que ella consideraba patética. Bien, quédate aquí en tu museo de polvo, ahógate en tus recuerdos, pero cuando te caigas y nadie venga a ayudarte, no me llames. Cuando no tengas ni un centavo porque algún estafador te vació la cuenta, no vengas a llorar a mi puerta. Mientras se dirigía a la salida, mi mirada se posó en el viejo baúl de madera que mi padre, un humilde carpintero, me había regalado. Era feo y estaba desgastado. Sofía siempre lo había odiado. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Hay cosas en esta casa, hija, cuyo valor nunca entenderías, le dije en voz baja, más para mí que para ella. Se detuvo en la puerta, se giró y me lanzó una última mirada llena de veneno y confusión. Mi comentario, mi extraña calma, la habían descolocado. Pude ver las ruedas girando en su cabeza. ¿Estaba loco? ¿O acaso le estaba ocultando algo? La codicia es una bestia paranoica. Siempre sospecha que hay más botín escondido. Salió dando un portazo que hizo temblar los cuadros en la pared, pero sé que no se fue tranquila.
Le había plantado una semilla de duda. Su plan ya no era tan sencillo como hacer firmar a un viejo senil. Ahora tendría que averiguar si ese viejo terco escondía algo más que solo recuerdos sentimentales en ese apartamento que tanto despreciaba. El juego había cambiado y ella no tenía idea de las reglas. En cuanto el eco del portazo se desvaneció, el silencio volvió a llenar la casa. Pero esta vez no era un silencio de soledad, sino de propósito. Caminé lentamente hacia el teléfono que descansaba sobre una mesita junto al sillón. Mis manos ya no temblaban. Marqué un número que no había usado en años, un número memorizado en lo más profundo de mi corazón. Esperé, escuchando el tono de llamada, y cuando una voz familiar y amable respondió al otro lado, sentí que una parte de mí que creía muerta volvía a la vida. «Miguel, soy Arturo», dije. Hubo una pausa de sorpresa, seguida de una cálida bienvenida. Hacía mucho tiempo que no hablaba con el único socio en el que alguna vez había confiado plenamente, el hombre que me ayudó a construir mi fortuna en secreto. Le conté todo sin omitir detalles. La muerte de Elena, la frialdad de Sofía, el intento de despojarme de mi autonomía con un poder notarial. Miguel escuchó en silencio. Su respiración tranquila al otro lado de la línea era un bálsamo para mi alma herida. Cuando terminé, no hubo palabras de lástima, solo de acción. «¿Qué quieres que haga, Arturo?», preguntó con la lealtad de un hermano. Miré por la ventana, hacia la ciudad que se extendía indiferente a mi drama personal. Vi mi reflejo en el cristal, un hombre viejo. Sí, pero con una chispa de lucha en los ojos. «Es hora, mi amigo», respondí, mi voz firme y clara. «Prepara los documentos para transferir todo, absolutamente todo, pero no a nombre de Sofía. Hay alguien más que merece el fruto de mi vida, alguien que nunca me dio la espalda». Al día siguiente, me encontré con Miguel en una pequeña cafetería a varias cuadras de mi casa, un lugar anónimo donde nadie nos conocería. Ver su rostro arrugado por el tiempo, pero con la misma mirada leal de siempre, fue como encontrar un ancla en medio de mi tormenta personal. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de oídos curiosos. Puso un maletín de cuero sobre la mesa y lo abrió, revelando una serie de documentos legales. No hablamos de trivialidades. Él sabía la gravedad de la situación. «¿Estás seguro de esto, Arturo?», me preguntó. Su voz era grave pero sin juicio. Asentí con la cabeza, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros, reemplazado por la fría certeza de que estaba haciendo lo único correcto que me quedaba por hacer. Era el fin de un capítulo y el comienzo de mi liberación. «Es para Lucía», le expliqué a Miguel mientras él revisaba los papeles. Lucía era la nieta de mi primo, una joven que apenas conocía en persona, pero que se había convertido en un faro de luz en mi oscuridad. Después de la muerte de Elena, mientras mi propia hija me ignoraba, Lucía me llamaba cada domingo sin falta. Me preguntaba cómo estaba, me contaba sobre sus estudios de enfermería y me escuchaba hablar de mis recuerdos con una paciencia que me conmovía hasta las lágrimas. Nunca pidió nada. Sus llamadas eran un simple acto de bondad, un hilo de conexión humana que me mantuvo a flote. «Ella me ve, Miguel. Ve a la persona, no un signo de dólar. El imperio que construimos no fue para financiar la codicia, sino para premiar la decencia. Y Lucía es la persona más decente que conozco». Mientras tanto, la furia de Sofía no tardó en manifestarse. Mi teléfono comenzó a sonar a todas horas. Al principio eran mensajes de texto, llenos de acusaciones y chantaje emocional. «No puedo creer que me echaras. Después de todo lo que hago por ti». Luego los mensajes se volvieron más agresivos. «Papá, si no entras en razón, me veré obligada a tomar medidas legales. Un juez puede decidir que no estás en condiciones de cuidarte solo». La amenaza velada era clara. O le daba el control o intentaría declararme incompetente. Cada llamada que ignoraba, cada mensaje que leía y borraba, alimentaba mi resolución. Ya no me intimidaba. Su desesperación solo me confirmaba que mi decisión era la correcta. Estaba mostrando su verdadera cara, y era la de una depredadora acorralada. Una noche la soledad me golpeó con fuerza. Me senté en el sillón de Elena, con una caja de viejas fotografías en mi regazo. Encontré una de Sofía,
de unos 7 años en la playa, construyendo un castillo de arena conmigo. Tenía la misma sonrisa que su madre, una sonrisa pura, llena de amor y confianza. Me pregunté qué había pasado con esa niña, en qué momento la vida o sus propias elecciones la habían convertido en la mujer fría y calculadora que era hoy. No sentí rabia en ese momento, solo una profunda y desoladora tristeza. Lloré en silencio, no por mí, sino por la hija que había perdido, por la familia que habíamos sido y que ya nunca más volvería a existir. Estaba desheredando a una extraña, pero también estaba enterrando el recuerdo de mi pequeña. Con las lágrimas todavía secándose en mi rostro, mi mirada se posó en el viejo baúl de madera que mi padre me había regalado. Siempre había estado en un rincón, ignorado, por todos, especialmente por Sofía, que lo llamaba un trasto viejo. Me arrodillé y levanté la pesada tapa. El olor a cedro y a papel antiguo llenó la habitación. Dentro, bajo una manta de lana, no había solo recuerdos. Estaban los documentos originales de mi empresa, los títulos de propiedad de los terrenos que compré en los años 70, las carteras de acciones que Miguel y yo habíamos manejado con tanto cuidado. Era la prueba tangible de una vida de trabajo y discreción. Todo estaba allí. El mapa de una fortuna que mi hija nunca supo que existía porque estaba demasiado ocupada despreciando el cofre del tesoro. Al día siguiente, Miguel me llamó para confirmar que todo estaba en orden. Los abogados habían redactado el Nuevo Testamento y el fideicomiso a nombre de Lucía. Todo era irrevocable. Mi fortuna estaba a salvo, fuera del alcance de la codicia de Sofía. El último paso es tuyo, Arturo, me dijo Miguel. Tienes que firmar los documentos finales. Le pedí que me los trajera a casa. Esa misma tarde, colgué el teléfono y sentí una calma extraña. El plan estaba en marcha, pero faltaba una pieza. No quería que Sofía se enterara por una carta de un abogado. Quería que lo escuchara de mis labios. Quería que me mirara a los ojos cuando se diera cuenta de la verdadera magnitud de lo que había perdido. No solo el dinero, sino a su padre. Tomé el teléfono y por primera vez en semanas fui yo quien la llamó. Respondió al instante, su voz una mezcla de sorpresa y hostilidad. ¿Qué quieres?, espetó. Respiré hondo, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Sofía, necesito que vengas al apartamento esta tarde. Hay unos papeles que debemos discutir. Creo que es hora de resolver esto de una vez por todas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude sentir su mente trabajando, asumiendo que finalmente me había rendido, que su táctica de intimidación había funcionado. «Estaré allí a las 5», dijo, su tono ahora teñido de una mal disimulada victoria. Colgué el teléfono y me senté en mi sillón a esperar. La casa estaba en silencio, como un teatro antes de que se levante el telón para el último y definitivo acto. A las 5 en punto, sonó el timbre. Su puntualidad era casi militar, la de alguien que viene a cerrar un negocio, no a visitar a un padre. La dejé entrar y la observé mientras caminaba hacia la sala de estar. Llevaba un traje sastre impecable y en su rostro había una sonrisa tensa, la sonrisa de alguien que ha ganado una larga y tediosa batalla y solo quiere recoger su trofeo. Colocó su cartera de diseñador y la misma carpeta de cuero sobre la mesa de centro, con un aire de suficiencia que me revolvió el estómago. Se sentó en el borde del sofá, lista para la capitulación final. Para ella, yo ya era un capítulo cerrado, una formalidad que debía ser firmada y archivada. No me veía a mí, veía un problema que finalmente había accedido a ser resuelto. «Bueno, papá, veo que finalmente entraste en razón», dijo, abriendo la carpeta y deslizando el hino en el poder notarial hacia mí. «Sabía que entenderías que esto es lo mejor para todos. Es más simple así». Su voz tenía un tono condescendiente, como si le hablara a un niño que finalmente ha dejado de hacer un berrinche. No había ni una pizca de afecto o preocupación en sus palabras, solo la eficiencia fría de una transacción. Ignoré los papeles y la miré fijamente. «¿No quieres sentarte y tomar un café primero?», le pregunté con calma. Ella frunció el ceño, impaciente. «No hay tiempo para eso. Solo firma aquí en la línea punteada y podemos terminar con esto de una vez». Su prisa por deshacerse de mí, por sellar mi destino, era tan palpable
que casi podía tocarla. Ignoré su mano extendida que me ofrecía el bolígrafo. Me levanté lentamente de mi sillón, sintiendo el crujido de mis huesos como un recordatorio de todos los años que había vivido. Caminé hacia el viejo baúl de madera de mi padre, el que ella siempre había llamado un trasto viejo. Me arrodillé, levanté la pesada tapa y saqué una carpeta mucho más gruesa y desgastada que la suya. Regresé a la mesa y la coloqué junto a sus documentos pulcros. El contraste era evidente. Su papel representaba el fin de mi autonomía, el mío, el comienzo de su educación. «Esos papeles que trajiste ya no son necesarios, Sofía», le dije, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. «Los que realmente importan son estos». Su expresión de victoria se desvaneció, reemplazada por una confusión teñida de irritación. «Siéntate, hija. Hay algo de lo que nunca te hablé porque creí que no era necesario». Comencé a hablar con una calma que la desarmó. Le conté sobre mis inicios, sobre cómo Miguel y yo, dos jóvenes sin nada más que ambición, fundamos una pequeña empresa de logística en el garaje de su abuelo. Le hablé de las noches sin dormir, de los riesgos que tomamos, de cómo reinvertimos cada centavo. Le conté de los terrenos que compramos en las afueras de la ciudad cuando no valían nada y que ahora eran centros comerciales. Hablé de las acciones que compramos en una pequeña compañía de computadoras que nadie conocía. Mientras hablaba, veía cómo sus ojos se abrían cada vez más, su mente calculadora tratando de procesar cifras que nunca había imaginado. El apartamento que tanto despreciaba era solo la punta de un iceberg de riqueza que había permanecido oculto bajo la superficie de una vida humilde. Antes de que pudiera terminar, ella me interrumpió. Su voz un susurro ahogado por la incredulidad y la codicia. «Papá, eres millonario. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué vivir así, en este lugar?» Su desprecio por mi hogar se transformó instantáneamente en una excitación febril. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una luz depredadora. «Podemos contratar a los mejores asesores financieros. Yo puedo ayudarte, yo me encargo de todo. Conozco a la gente adecuada. Podemos invertir, multiplicar esto. Dios mío, papá, esto cambia todo». En su euforia, no preguntó por qué lo mantuve en 1900 secreto, ni pensó en los sacrificios que representaba. Solo vio el dinero. Acababa de confirmar, sin la menor duda, que su único interés era la fortuna, no el hombre que la había creado. Dejé que su monólogo codicioso se agotara en el aire silencioso de la sala. Cuando finalmente se calló, esperando mi aprobación, la miré con toda la pena que un padre puede sentir por un hijo perdido. «No, Sofía», dije en voz baja, pero con una firmeza de acero. «Tú no te encargarás de nada». Abrí mi carpeta y le mostré la primera página. «Este es mi Nuevo Testamento, y este es un fideicomiso irrevocable. Los firmé esta tarde con Miguel y los abogados». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras la golpeara. Cada centavo, cada propiedad, cada acción, todo lo que construí durante 60 años ahora pertenece a Lucía. Pronuncié su nombre lentamente. «Sí, la nieta de tu primo, la joven que llama cada domingo para saber cómo está el viejo, la que me escucha sin pedir nada a cambio. La fortuna no es para quien me ve como un obstáculo, Sofía. Es para quien todavía me ve como un ser humano». El color desapareció de su rostro. Fue un espectáculo terrible y fascinante a la vez. No hubo un grito, ni un ataque de ira. Solo un vacío absoluto en sus ojos, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de ella. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero ningún sonido salió. La mujer calculadora y arrogante se había desmoronado, dejando en su lugar una cáscara vacía de pura conmoción. Luego un temblor recorrió su cuerpo y susurró: «¿Lucía? No, no puedes hacerme esto. Soy tu hija, tu única hija». Intentó arrebatarme los papeles, pero los sostuve con una fuerza que no sabía que tenía. «Ya está hecho», repetí, y en esa simple frase estaba el veredicto final de su vida. Se quedó de pie en medio de la sala, su mundo hecho añicos por su propia ambición. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, no con rabia, sino con la derrota de quien lo ha perdido todo. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic.
Un final mucho más devastador que cualquier portazo. Después de que la puerta se cerró, el silencio que llenó el apartamento fue diferente. Ya no era el silencio pesado y opresivo de la soledad, sino uno de finalidad, de un capítulo cerrado para siempre. Me senté de nuevo en mi sillón, el cuerpo de repente pesado, no por la vejez, sino por el peso de la decisión que acababa de ejecutar. Mis ojos se posaron en la fotografía de Elena en la mesita. Le sonreí, un gesto triste pero sereno. Lo defendí, mi amor. Defendí nuestra vida hasta el final como te lo prometí. No sentí euforia ni victoria, solo un profundo y desolador alivio. La tormenta había pasado, y aunque había arrasado con una parte de mi corazón, me había dejado en pie, con la dignidad intacta. Por primera vez en meses, respiré hondo sin sentir que me ahogaba en mi propia casa. A la mañana siguiente llamé a Lucía. Su voz, como siempre, era cálida y llena de vida. Me preguntó cómo había dormido y si había desayunado bien. Esperé a que terminara de contarme sobre un examen difícil en la universidad antes de hablar. Lucía, necesito que vengas a la ciudad. Hay algo importante que debo discutir contigo en persona, con mi abogado presente. Hubo una pausa y su tono se llenó de preocupación. ¿Pasó algo malo, tío Arturo? ¿Estás bien? ¿Es sobre tu salud? Su primera reacción fue pensar en mi bienestar, no en ella misma. En ese instante, supe, sin la menor sombra de duda, que había tomado la decisión correcta. Le aseguré que estaba bien y que solo eran asuntos que no podían tratarse por teléfono. Aceptó sin dudar, prometiendo tomar el primer autobús al día siguiente. Su única preocupación era que yo no estuviera solo. Mientras tanto, la reacción de Sofía fue exactamente la que esperaba. Empezó con una avalancha de mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior, llenos de acusaciones, súplicas y amenazas veladas. Luego vinieron las llamadas de sus abogados, hombres con voces arrogantes que insinuaban que yo no estaba en mi sano juicio y que impugnarían mi decisión en los tribunales. Miguel se encargó de ellos con una eficiencia brutal. Los documentos eran inexpugnables, firmados ante notario y con un certificado médico que acreditaba mi plena capacidad mental, un detalle que mi previsor amigo había insistido en añadir. Después de una semana, las llamadas cesaron. Supe por un primo lejano que su matrimonio, construido sobre la promesa de una futura herencia, se estaba desmoronando. La codicia que los había unido ahora los estaba destrozando. La vida, a su manera, estaba cobrando su cuenta. Lucía llegó a mi apartamento con una pequeña maleta y una mirada de genuina preocupación. Cuando Miguel le explicó la situación, su rostro palideció. No hubo gritos de alegría ni planes de compras. Se sentó en el sofá, abrumada, y sus primeras palabras fueron: «Pero esto es demasiado. Es tu vida entera, tío Arturo. No puedo aceptarlo». Le inicié. Tomé la mano, una mano joven pero callosa por el trabajo y el estudio, y le dije: «No te estoy dando dinero, Lucía. Te estoy confiando un legado de trabajo duro y decencia. Lo único que te pido es que termines tus estudios, que seas la gran enfermera que sé que serás, y que uses esto para hacer el bien. Y si no es mucha molestia, que de vez en cuando vengas a visitar a este viejo». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras asentía, no por la fortuna, sino por la fe que había depositado en ella. Con la ayuda de Lucía dejé el apartamento, no para mudarme a una mansión, sino a una casa pequeña y luminosa, con un pequeño jardín en un barrio tranquilo, cerca de su universidad. Ella insistió en que tuviera una habitación para ella, para poder quedarse los fines de semana. Juntos empacamos mis cosas. Cuando llegamos al viejo baúl de mi padre, ella lo miró con curiosidad. «Es hermoso», dijo, pasando la mano por la madera gastada. «Tiene tanta historia». La ayudé a colocarlo en un lugar de honor en mi nueva sala de estar. Ver ese baúl, que mi hija había despreciado como un trasto, ser tratado como un tesoro por Lucía, fue la confirmación final. El valor de las cosas no está en su precio, sino en los ojos de quien las mira. Sofía nunca tuvo los ojos para ver la verdadera riqueza que la rodeaba. Hace unas semanas recibí una carta con el matasellos de la ciudad de Sofía. La reconocí por su caligrafía elegante y apresurada. Me senté en mi jardín, bajo el sol de la tarde, y la leí.
Era una mezcla torpe de disculpas vacías y quejas sobre sus problemas financieros. No había ni una pizca de arrepentimiento genuino, solo el lamento de alguien que había hecho una mala apuesta y perdido. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Solo sentí nada. Era la carta de una extraña. Sin volver a leerla, la rompí en pedazos pequeños y la dejé caer en el bote de basura. Mi vida ahora estaba llena de las llamadas de Lucía, del olor a tierra mojada de mi jardín y de una paz que el dinero no puede comprar. Sofía eligió su camino. Yo finalmente encontré el mío. Hoy mis días ya no son silenciosos por la soledad, sino por la paz. Desde la ventana de mi pequeña casa veo crecer las rosas que planté con Lucía, y cada flor me recuerda que la vida siempre puede florecer de nuevo, incluso sobre la tierra más árida. Ella viene a visitarme los fines de semana, no por obligación, sino porque genuinamente disfruta de nuestras conversaciones. Me cuenta de sus clases, de sus sueños, y me escucha con un interés que yo creía perdido para siempre. No soy una carga para ella, soy su tío Arturo, el hombre que le cuenta historias del pasado mientras ella le enseña a usar un teléfono inteligente. En su compañía he vuelto a ser una persona, no un problema. He recuperado la simple alegría de un café compartido, de una risa espontánea, de sentir que mi presencia importa en el mundo. Mucha gente, al oír mi historia, me pregunta si odio a Sofía, si le deseo algún mal por lo que hizo. La verdad es que no siento nada. El odio requiere energía, requiere una conexión, y el lazo que me unía a ella se rompió de forma irreparable aquel día en la sala. No fue una ruptura ruidosa, sino un desvanecimiento silencioso, como una fotografía que pierde su color con el tiempo. Lloro por la niña de 7 años que construía castillos de arena conmigo. Esa niña sí que la perdí para siempre. Pero la mujer en la que se convirtió, la extraña de ojos fríos que me vio como un obstáculo en su camino, es alguien a quien ya no reconozco. No le deseo ni el bien ni el mal. Simplemente le deseo un camino muy lejos del mío. Su recuerdo ya no me causa dolor, solo la indiferencia que se reserva para un capítulo cerrado. A veces, por las tardes, me quedo mirando el viejo baúl de mi padre, que ahora ocupa un lugar de honor en mi nueva sala. Para Sofía era un trasto inútil, un estorbo lleno de polvo. Nunca se detuvo a pensar en las manos que lo construyeron, ni en las historias que guardaba. Para ella el valor estaba en lo nuevo, en lo brillante, en lo que se podía convertir rápidamente en dinero. Ese baúl me enseñó la lección más grande de todas. La verdadera riqueza a menudo se esconde a plena vista, disfrazada de humildad. Sofía estaba tan obsesionada con el valor monetario del apartamento que nunca vio el verdadero tesoro que albergaba. Su ceguera no fue de la vista, sino del alma, y esa es una pobreza de la que ningún dinero puede rescatarte. Esta experiencia me enseñó una lección dura pero necesaria. La sangre te hace pariente, pero son la lealtad, el respeto y la bondad los que te hacen familia. Sofía compartía mi sangre, pero fue Lucía, una sobrina lejana, quien me demostró el verdadero significado de ese vínculo. Ella me llamó, me escuchó y me cuidó, sin saber que existía una fortuna, sin esperar nada a cambio más que mi compañía. Su amabilidad no era una inversión, era un acto puro de humanidad. Descubrí que la familia no siempre es aquella en la que naces, sino aquella que construyes con las personas que te eligen, que te ven por quién eres y deciden quedarse a tu lado, no por lo que tienes, sino por el valor que representas como ser humano. Si mi historia puede dejarte algo, que sea esto: nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que nadie te haga sentir como un objeto, como una carga o como un problema que necesita ser resuelto. Tu vida, tus recuerdos y tu dignidad te pertenecen hasta el último aliento. La vejez puede traer consigo la fragilidad del cuerpo, pero también puede traer la fortaleza del espíritu, la claridad que solo los años pueden dar. No entregues tu poder, no firmes tu rendición. Defiende tu historia, porque es el único legado que nadie podrá arrebatarte jamás. Aprende a reconocer quién te valora por tu esencia y quién solo ve en ti un medio para un fin. Y sobre todo,
Nunca tengas miedo de cerrar una puerta para poder abrir una ventana a la paz. Y esa es una lección que, a veces, todos necesitamos que nos recuerden. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza y dignidad, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando el mundo intenta empujarte en otra dirección. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por darme una voz cuando sentía que la había perdido.